En el principio solo había tinieblas y de pronto hubo una explosión, dando origen a una existencia expansiva de tiempo, espacio y materia. Cada día nuevos descubrimientos están revelando los secretos misteriosos, asombrosos y mortales de un lugar al que llamamos el universo. ¿Qué pasaría si nuestra luna desapareciera de repente? En todas partes del mundo, maremotos arrasarían las costas porque las aguas del océano son atraídas hacia la fuerza gravitacional del Sol. Las corrientes marinas cambiarían y provocarían la alteración del clima y la destrucción de fuentes alimentarias. A la larga, el eje terrestre cambiaría violentamente y convertiría los polos en selvas tropicales y la zona del Ecuador en desiertos helados. Surgirían nuevas especies y otras se extinguirían. Nuestro planeta se vuelve irreconocible el día en que la luna desaparezca. La luna es una roca yerma y sin vida, pero desempeña una función asombrosa en la historia de la vida en la Tierra. ¿Cuán importante es? Saquémosla del cielo y averigüemos. Casi de inmediato empezarían a ocurrir cosas extrañas y las poblaciones costeras serían las primeras en notar el cambio. Probablemente provocaría algo como un tsunami, un maremoto con mucha fuerza. Es bien sabido que la Luna controla las mareas terrestres. Mientras orbita nuestro planeta, su masa atrae nuestros océanos y las aguas aumentan de nivel en el lado del planeta más cercano a la Luna. Y por una extraña reacción de la física gravitacional, provoca un segundo aumento de nivel en el lado del planeta más lejano a ella. Pocas personas se dan cuenta de que el Sol también desempeña una función en el control de las mareas. Pero como se encuentra 400 veces más distante de nosotros que la Luna, su influencia gravitacional en el océano es relativamente pequeña, aproximadamente un tercio de la marea total. Pero si la Luna desapareciera, el Sol asumiría el control. Con la Luna donde está, la fuerza gravitacional atrae el agua como una especie de cúpula. Es como si se abultara. Imaginen entonces que cortamos esa especie de cuerda y el agua tendría que volver a su lugar. La gravedad del Sol atraería las aguas con un inmenso maremoto global. La fuerza de las olas dependerá de donde se encuentre la Luna con respecto al Sol al momento de su desaparición. Si la Luna desapareciera en luna llena o en luna nueva, sería cuando la Luna está alineada con la Tierra y el Sol. En un mismo lugar, el nivel de la marea lunar bajaría hasta alcanzar el nivel de la marea solar, y el agua sobrante de la marea lunar fluiría rápidamente hacia otras partes del planeta. Sin embargo, hay otra posibilidad incluso más dramática. Si la Luna desapareciera cuando está en cuarto creciente o cuarto menguante, entonces el aumento de nivel de la marea lunar no estaría en el mismo lugar que el de la marea solar. Así que se vería un rápido movimiento de los océanos desde los lugares de marea lunar hacia los de marea solar. Algunos expertos creen que este cambio drástico en las aguas del océano acabaría con poblaciones costeras de todo el planeta. Las oleadas del maremoto serían similares a las del tsunami que afectó el sureste asiático en 2004, pero provocarían más destrucción y muerte porque se darían en todo el planeta. Dos olas inmensas, una en dirección este-oeste y otra de oeste a este, se originarían en los extremos opuestos de la Tierra. Ciudades costeras como Miami serían azotadas por una pared de agua de 15 metros de altura que destruiría la mayoría de las edificaciones costeras y arrasaría con todo el sur de la Florida, poniendo en peligro la vida de 9 millones de personas. Pero con un cambio tan fuerte en las aguas, ¿se podría predecir otras consecuencias? Uno imagina que quizás
naturaleza, el movimiento de las aguas hacia el este, oeste, norte o sur podría afectar las corrientes. La corriente del Golfo lleva agua cálida desde el Caribe hasta Gran Bretaña y ayuda a mantener Gran Bretaña mucho más templada de lo que sería sin ella, considerando la latitud norte a la que se encuentra. El clima es un sistema muy delicado y si alteramos una parte del sistema, otra parte reacciona al cambio. Uno también imagina que la producción de alimentos y el estilo de vida en todas partes del planeta se alterarían increíblemente si el norte de Europa se volviera más frío. El desierto del Sahara es un gran ejemplo de un lugar que era verde, lleno de vida y exuberante, y ahora está completamente desértico. Las alteraciones en el clima pueden afectar en gran medida nuestra supervivencia. Pero el mayor impacto en nuestro planeta lo causarían los cambios en el estable eje terrestre. Una característica excepcional que nos da las 4 estaciones climáticas regulares. Lo que mantiene a nuestro planeta inclinado unos 23 grados y medio es la presencia de la Luna, que actúa como un gran estabilizador. Si dejáramos de tener la Luna, podríamos entrar en una situación muy parecida a la de Marte, que en vez de mantenerse estable a 23 grados y medio, se la pasa sufriendo cambios drásticos que van desde 15 grados en la parte baja hasta unos 65 grados en la parte alta. Sin la Luna, nuestro eje empezaría a fluctuar irregularmente durante varios cientos de miles de años. La atracción gravitacional de otros planetas del sistema solar empezaría a causar estragos en la Tierra. Nuestras estaciones climáticas estables cambiarían de un modo drástico cuando las diferentes zonas del planeta se inclinaran radicalmente hacia el Sol durante unas épocas y se alejaran en otras. Tan pronto perdiéramos la Luna, el eje terrestre se inclinaría radicalmente de un lado a otro y veríamos cambios climáticos drásticos que no vemos hoy en día. La Tierra se convierte en un mundo muy extraño, mientras la especie humana lucha por adaptarse y sobrevivir. Si dejamos de tener esta estabilidad, los cambios climáticos leves se convierten en cambios muy dramáticos. Puede haber situaciones en que el hielo cubre de pronto los trópicos. Imaginen selvas y bosques en la Antártida y capas de hielo y glaciares en África Central. El eje variaría en periodos de tiempo de unos pocos cientos de miles de años, que es el tiempo que tardan en llegar las épocas glaciares a la Tierra. Ya sabemos el fuerte impacto que han tenido. La humanidad pasó dificultades para adaptarse a esos cambios. Es muy difícil predecir exactamente qué le ocurriría a los humanos porque no sabemos bien cuánto tardaríamos en adaptarnos a cambios climáticos tan radicales. Y si nuestra Luna desapareciera definitivamente, la vida en el mar y en las costas se transformaría drásticamente. Los tiburones perderían sus destrezas de caza, pues no podrían rastrear los bancos de peces con la luz de la Luna. Los cangrejos, que suelen aparearse en mareas muy bajas, se desorientarían con la pérdida de las fases lunares. El pez gruñón, que desova durante la marea alta en la luna llena, sufriría alteraciones reproductivas. Incluso la flora acuática primitiva se vería afectada. Muchas especies pasan las primeras horas de la noche en la superficie interactuando con la luz de la luna. Si la luna aparece, las algas suben y detrás van todos los organismos que se alimentan de ellas y los organismos que comen esos organismos, de modo que toda la ecología del océano se mueve atraída hacia la luz y toda esta cadena se vería afectada completamente. Su ecología no funcionaría porque tendrían las señales sensoriales habituales. Millones de personas sufrirían escasez de alimentos. Y las economías costeras se verían devastadas por la desaparición de especies marinas en todo el mundo. Los comparo con el hecho de que despertáramos una mañana y descubriéramos que estamos sordos o ciegos. Sería una situación caótica. Una Tierra sin la Luna sería un planeta sin timón, pues esta roca inmensa es crucial en el mantenimiento de la vida. Hay más de 150 lunas en nuestro sistema solar, pero la luna de la Tierra es verdaderamente única. Nuestra luna es diferente a cualquiera de los otros satélites del sistema solar.
Es inmensa si la comparamos con la Tierra, pues tiene casi un cuarto de su tamaño. Y eso no se ve en ningún otro planeta. Como la Luna es tan grande en relación con la Tierra, es como si estuviéramos en un sistema de planeta doble. Hay un modo sencillo de ilustrar el efecto estabilizador de la Luna en el eje terrestre. Si observamos a alguien que camina sobre una cuerda floja, vemos que lleva una vara larga que le da más estabilidad, porque hay una masa al final de la vara que hace que sea más difícil caerse de la cuerda. Pues ahí vemos cómo una masa lejana puede afectar la estabilidad del sistema. Pero la Luna no siempre ha estado a nuestro lado. Hubo un tiempo, en los albores de la historia del planeta, en que no había Luna. Un tiempo en que nuestro planeta fue un lugar extraño, con un día de 8 horas y un paisaje líquido inhóspito para la vida. Hasta que sufrió la colisión más violenta de su historia. Es difícil imaginarlo, pero hubo un tiempo en que nuestra Tierra no tenía una luna. Nuestro planeta se formó hace 4.500 millones de años a través de la acumulación y fusión de materia en las primeras etapas de nuestro volátil sistema solar. Durante ese primer periodo, nuestro planeta sin luna era un caldo monstruoso de lava, roca líquida y hierro fundido. Su atmósfera estaba llena de dióxido de carbono que emanaba de las profundidades de la Tierra, una atmósfera densa, pesada e inhóspita para la vida. Casi no había nada en el planeta. Era un lugar horrible. Muchas cosas estaban condensando. Era un lugar muy hostil, incluso para la química de las rocas. Así que las rocas se derretían y todo era un desastre. Nuestra Tierra original sin luna era un mundo irreconocible. Al principio la Tierra era un lugar muy caliente. De hecho, esa era de la Tierra se llama Ádica, en honor al dios Hades, porque era muy caliente. Había una gran cantidad de actividad volcánica y muchas masas impactaban contra el planeta. Probablemente había muchos rayos y gases en la atmósfera por los volcanes y los vapores. La estabilidad de nuestro sistema solar no era mucho mejor. Se había creado a partir de un inmenso disco de gas, materia estelar y polvo que giraba alrededor del recién formado Sol. Nuestro sistema solar en su primera fase se parecía mucho a una carrera de patinaje, en la que todos van en la misma dirección, pero hay mucho caos. Había muchos grupos amontonados, aglutinándose, muchos objetos lanzándose de un lado a otro, personas que caen unas sobre otras y chocan en las esquinas. Era un verdadero caos. Sin la Luna, solo podemos hacer conjeturas sobre cuál sería el ángulo del eje terrestre y su velocidad de rotación. Eso habría estado determinado por las múltiples colisiones de los innumerables asteroides y protoplanetas que pululaban por nuestro joven sistema solar. Si sacamos un promedio en el sistema solar, si observamos la velocidad de rotación de todos los planetas y los asteroides grandes, pareciera que la velocidad típica de rotación sería de 8 horas. Así que podemos suponer que esa sería la velocidad de rotación antes de que se formara la Luna. Luego, como 10 millones de años después de que nuestra Tierra sin Luna empezara a cobrar forma, hubo una gran colisión. La teoría del gran impacto, ampliamente aceptada por los astrónomos, dice que un planeta del tamaño de Marte impactó la Tierra en un ángulo oblicuo a 40.000 kilómetros por hora. El choque expulsó hacia el espacio más del 70% de la corteza líquida de la Tierra. Así, un gigante brazo circular conformado por 5.000 millones de millas cúbicas de roca ardiente y metales ligeros se puso en órbita alrededor de nuestro planeta. La gravedad de los pedazos más grandes empezó a atraer partículas más pequeñas y fue conformado así una entidad cada vez mayor. En el transcurso de un año se formó así nuestra Luna.
único material que salió expulsado de la Tierra fue el material rocoso de la corteza, y eso es lo que conforma la Luna. Si observamos cualquier otro lugar del sistema solar, por ejemplo Marte o los meteoritos provenientes del cinturón de asteroides, hay ciertas proporciones de los diferentes tipos de oxígeno. Esa proporción que hay en otras partes del sistema solar es muy diferente a la que vemos en la Tierra. Pero si vamos a la Luna y tomamos muestras de sus rocas, vemos que tiene el mismo oxígeno y proporción isotópica que en la Tierra. Ese material provino de la Tierra y eso sustenta la idea de la teoría del impacto. La energía liberada en el gran impacto equivale a la fuerza de 6 billones de bombas atómicas, lo equivalente a 1000 bombas atómicas por cada habitante del planeta, que actualmente suman 6.000 millones de personas. Se cree que el planeta que chocó contra la Tierra se formó en un área del sistema solar llamado los puntos de Lagrange. Son regiones en la misma órbita terrestre con respecto al Sol, pero 60 grados por delante o por detrás de la Tierra. El material cósmico puede quedarse fijo en los puntos de Lagrange durante decenas de millones de años bajo la influencia gravitatoria del Sol y la Tierra. Pero a la larga, algo sacó de su órbita fija al planeta que chocaría contra la Tierra. Ese algo fue Júpiter. Cada vez que Júpiter pasaba cerca de nosotros en su órbita, le daba un jalón a este planeta que nos impactó. Y estos jalones no eran muy fuertes, pero crearon un efecto igual a cuando un auto está atascado en una zanja o en un montón de nieve y es necesario darle pequeños empujones para sacarlo. Poco a poco, con pequeños jalones, a la larga se libera. Y eso es exactamente lo mismo que hizo Júpiter con ese planeta. Una vez que se salió del punto de Lagrange, perdió su estabilidad y quedó a su suerte, lo cual con el tiempo lo hizo chocar con la Tierra. Luego del gran cataclismo, la parte interna del brazo circular de materia expulsada forma un conglomerado con los restos del núcleo de hierro del planeta que impactó la Tierra. Ese conglomerado más pesado vuelve a chocar con la Tierra y es absorbido por el núcleo de nuestro planeta. El gran impacto fue el evento más importante que experimentó la Tierra. A partir de él tenemos un núcleo y una mitad. Eso hizo que nuestro planeta fuera más denso y nuestra gravedad fuera más fuerte de lo que habría sido. El núcleo más grande y líquido toma más tiempo en enfriarse que lo que habría tardado el núcleo original de la Tierra. El calor es constantemente expelido hacia arriba a través de fisuras provocadas en la delgada corteza terrestre. Es posible que este núcleo más grande ayudara a crear el sistema de placas tectónicas que formó nuestros continentes, un rasgo planetario único en nuestro sistema solar. Marte era mucho más pequeño, se enfrió mucho más rápido y no tiene placas tectónicas. Lo más crucial es que la colisión puso a la Tierra en su actual ángulo de inclinación de 23 grados y medio y aceleró su rotación de 8 horas a tan solo 5 horas. En un año, la Luna se forma a unos 22.000 kilómetros de la Tierra, mucho más cerca que su distancia actual de 375.000 kilómetros. De pronto hay una luna inmensa en el cielo, unas 15 veces más grande que la Luna actual. Imaginen que se eleva en el horizonte hasta ocupar gran parte del cielo nocturno. E imaginen roja porque su superficie está llena de lava líquida. Imaginen esa luna sobre sus cabezas. Es alucinante. La atracción gravitacional de aquella primera luna hacia la Tierra es casi 225 veces más fuerte que la actual, porque estaba mucho más cerca del planeta. Aunque todavía no existían los océanos, las fuerzas de la marea lunar son 3.400 veces más poderosas. 2 veces al día, ellas elevan y dejan caer enormes masas de roca líquida a más de 800 metros de altura.
La primera inclinación del eje terrestre se estabiliza. Gracias a la formación de la Luna y su masa, actúa como un ancla. Pero la rotación de la Tierra empieza a hacerse más lenta porque la gravitación de la Luna crea un aumento de marea en la zona central de nuestro planeta y esto provoca una resistencia en la rotación terrestre. Imaginemos que la Tierra es esta pelota verde y esta es la Luna. Si la Tierra no estuviera rotando, la subida de la marea apuntaría directamente hacia la Luna. Pero la Tierra está rotando muy rápido, así que en realidad el aumento de la marea tiende a estar un poco adelantado con respecto a la Luna. Eso significa que la gravedad de la Luna está frenando un poco el abultamiento terrestre y retardando su rotación de un modo cada vez más leve. Pero el aumento de la marea en la Tierra también ejerce una fuerza sobre la Luna. El aumento de la marea atrae a la Luna y hace que ella intente acelerar su órbita. Pero la Luna no quiere avanzar más rápido en su órbita. En lugar de eso, es como lanzar un mazo. Al darle vueltas rápidas, quiere alejarse y eso es lo que hace la Luna. Se mueve hacia el exterior porque están acelerando su órbita. Así que gradualmente, con el paso de los años, la Luna se aleja cada vez más. La compleja danza gravitacional de esta pareja está alejando la Luna de la Tierra a una velocidad de 3,75 centímetros al año. Durante miles de millones de años, el alejamiento de la Luna ha retardado la rotación de la Tierra de 5 horas a nuestro día actual de 24 horas. La influencia de la Luna en la rotación de la Tierra se parece un poco cuando vemos a una patinadora de patinaje artístico dando vueltas. Cuando cierra los brazos y da vueltas, se acelera, y cuando extiende los brazos hacia el exterior gira más despacio. Eso es lo que los físicos llamarían momentum angular. Es la misma idea. Cuando la Luna se aleja, es como si extendiera los brazos y retardara la rotación de todo el sistema. Pero, ¿y si el gran impacto nunca hubiera ocurrido? Los cambios de la Tierra serían aún más drásticos que los que ocurrirían si la Luna desapareciera ahora de repente. ¿Reconoceríamos hoy una Tierra que nunca tuvo Luna? ¿Acaso existiría la especie humana? Si la Luna desapareciera de repente, probablemente la Tierra experimentaría maremotos, cambios en las corrientes oceánicas, la extinción de múltiples formas de vida marina y a la larga sufriría fuertes cambios climáticos. Pero si la Luna nunca hubiera existido, la Tierra sería un lugar irreconocible para cualquiera. Sin la Luna, la vida en la Tierra probablemente sería muy diferente. En especial los humanos posiblemente nunca habrían existido. Aproximadamente unos 150 millones de años luego de la formación de la Tierra sin Luna, hace unos 4.500 millones de años, el planeta sale de su etapa caliente y líquida y empieza a enfriarse. El día dura solo 8 horas. Si tuviéramos una rotación de 8 horas, 4 horas serían diurnas y 4 horas serían nocturnas, y las noches serían totalmente negras, sin luna. Una vez que se ha enfriado, nuestro planeta es lo suficientemente templado para retener agua. El calor que sale del núcleo de la Tierra trae vapor y dióxido de carbono a la superficie, lo cual crea una atmósfera densa. Durante millones de años, toda la atmósfera había estado colapsada y luego, cuando el planeta empieza a enfriarse, los océanos se forman con lluvias torrenciales. Asteroides helados azotan constantemente el planeta e introducen otra fuente de agua considerable. Con un núcleo líquido más pequeño y más frío, probablemente no hay placas tectónicas y por ende no hay grandes montañas ni cuencas oceánicas enormes. El agua pronto cubre la mayor parte de la corteza del planeta, que ahora es más uniforme. Seguramente el nivel del mar sería más alto. Habría menor área continental. Sería un mundo muy diferente. Nuestra esfera azul sería aún más azul. Irónicamente, a pesar de tener tanta agua, aquella primera Tierra sin luna tendría mareas menos fuertes. Determinadas únicamente por la gravitación del Sol, tendrían solo un tercio del tamaño de nuestras mareas lunares actuales.
La variación entre la marea alta y la marea baja se mantendría constantemente en el transcurso del año y ocurriría exactamente a la misma hora todos los días. Eso significa que las regiones de intermarea serían más estrechas, y eso probablemente conduciría a una menor biodiversidad e incluso podría impedir el avance de la vida desde el océano hacia la Tierra, porque es en las regiones de intermarea donde las criaturas tuvieron que desarrollar la capacidad de sobrevivir tanto en el agua como en la tierra. Con un día de 8 horas, con 4 horas diurnas seguidas de 4 horas nocturnas sin luna, aquella primera Tierra giraba 3 veces más rápido que en la actualidad. Los vientos son muy rápidos dada la aerodinámica de la rotación acelerada de la Tierra. Por ejemplo, Júpiter es un planeta gigante que gira muy rápido. Tiene un periodo de rotación de 10 horas y presenta vientos feroces en la parte superior de su atmósfera, de cientos de kilómetros por hora. Durante siglos ha tenido tormentas increíbles como el Gran Punto Rojo. Ahora la Tierra probablemente estaría rotando mucho más rápido y eso generaría vientos más fuertes, huracanes más violentos y otras tormentas. La rápida rotación de aquella primera Tierra también tiene otro efecto secundario importante. Se cree que lo que genera nuestro campo magnético es la rotación del núcleo de la Tierra, particularmente la parte líquida del núcleo. Así que si la Tierra rotara 3 veces más rápido, el campo magnético sería 3 veces más fuerte. El campo magnético aumentado de la Tierra sin luna desviaría potentes partículas de erupción solar hacia los polos del planeta, lo que produciría auroras más largas y espectaculares. Pero con el bloqueo de las erupciones solares, entraría menos radiación a la parte baja de la atmósfera y disminuirían así las mutaciones que impulsan la evolución. Un campo magnético más fuerte podría haber retardado la velocidad en que evolucionó la vida en el planeta. Sin la Luna, la Tierra en formación sufre una intensa volatilidad climática. Durante muchos periodos de varios millones de años, el eje terrestre es atraído alternadamente hacia el Sol y otros planetas sin la influencia estabilizadora de la Luna. Las condiciones habrían sido similares a las de Marte. En los últimos 15 o 20 años hemos aprendido que Marte tiene un eje muy inestable porque no tiene una luna grande. Cuando observamos a Marte vemos características geológicas en su superficie que se formaron en diferentes regímenes climáticos, cuando su eje polar estaba totalmente volteado. En Marte vemos canales de ríos secos, depósitos glaciares y hielo cerca del ecuador. Así nos dimos cuenta de que el clima ha estado cambiando en Marte. Y eso explica que veamos vestigios del pasado. Al igual que en el planeta rojo, el eje de una Tierra sin luna se inclinaría violentamente y pondría nuestro planeta de cabeza. Durante un periodo de millones de años, nuestro eje estaría bamboleándose caóticamente. A veces estaría vertical, a veces se pondría casi horizontal. Cuando estuviera vertical, todo el planeta sería como un paraíso. Si estuviera horizontal, los polos estarían apuntando hacia el Sol y se estarían convirtiendo en selvas. Así que veríamos cambios inmensos como consecuencia de este movimiento caótico del eje terrestre. Y sería mucho más difícil la aparición de la vida porque tendría que adaptarse constantemente a condiciones diferentes, tanto a épocas heladas como a épocas extremadamente calientes. Entonces, ¿cómo se vería la Tierra actualmente si nunca hubiera tenido la Luna? Días cortos, vientos fuertes y otros cambios podrían generar un mundo extraño con criaturas que parecen salidas de una película de ciencia ficción. La Luna se formó hace miles de millones de años cuando un planeta del tamaño de un asteroide chocó contra la Tierra. Pero, ¿qué habría pasado si esa violenta colisión nunca hubiera ocurrido? Si la Luna nunca hubiera aparecido para estabilizar nuestro planeta, la Tierra sería un lugar extraño.
La rotación de la Tierra en sus primeros tiempos era muy rápida. 4 horas diurnas seguidas de 4 horas de oscuridad. Durante miles de millones de años, la fuerza gravitatoria del Sol y la fricción de las mareas alargaron ese día de 8 a 12 horas. Pero aún equivale al doble de la velocidad de rotación actual, lo cual provoca condiciones climáticas extremas como tormentas devastadoras y vientos muy rápidos. Si la Luna no se hubiera formado, tendríamos un medio ambiente muy diferente en el planeta. Si la Tierra rota más rápido, hay más corrientes rápidas, más turbulencia, quizás tormentas más fuertes y hasta más rayos por la fricción de las diferentes masas de aire en movimiento. En algunos lugares los vientos alcanzan los 200 o 300 kilómetros por hora. También habría huracanes más fuertes y habría olas más fuertes azotando las costas de la Tierra. Y sin el efecto estabilizador de la Luna, la Tierra, con su rotación acelerada, se inclina de un lado a otro. Durante cientos de miles de años, nuestro planeta sufre los estragos de un clima inestable por los cambios irregulares en la inclinación de su eje. Pues diferentes regiones son azotadas por el calor y luego cubiertas de hielo una y otra vez. Y sin la Luna, habría otro elemento de inestabilidad axial. Aunque la Luna estabiliza la Tierra actualmente, hay otro movimiento bamboleante que afecta la rotación de la Tierra, conocido como precesión. La inclinación del eje terrestre es de 23 grados y medio, pero en el transcurso de 26.000 años ha sufrido variaciones cónicas como esta. Y si la Luna nunca se hubiera formado, ese bamboleo sería incluso más extremo. Si no tuviéramos a la Luna, ese bamboleo de la Tierra sería mucho más lento y eso provocaría variaciones irregulares en la inclinación del eje. Una precesión más lenta causaría un eje mucho más inestable en la rotación de la Tierra. Sin la Luna, el eje terrestre actual tendría un movimiento de precesión más lento, lo cual produciría movimientos cónicos más amplios y bamboleantes. En este momento es una zona muy estable. Si empieza a moverse cada vez más despacio, en 40.000, 50.000 o 60.000 años alcanzará un rango caótico y todo se saldrá de control. Con un clima más cambiante y difícil, la evolución en una Tierra sin Luna experimenta tanto adaptaciones repentinas como extinciones violentas. Habría hongos con extrañas formas de seres vivos. Las especies de plantas serían vulnerables porque carecen de movilidad para escapar de los rápidos cambios climáticos. Y formas de vida complejas como los humanos probablemente no habrían podido desarrollarse. Las variaciones en el clima serían extremas y bastante rápidas, y probablemente dificultarían la evolución de criaturas complejas, porque éstas no pueden evolucionar rápidamente ante los cambios del ambiente. En su lugar, los organismos primitivos serían los que soportarían y predominarían. Las bacterias no solo se adaptan más rápido, sino también soportan ambientes más extremos. Vemos que hay bacterias bajo los profundos núcleos de hielo de la Antártida o Groenlandia. Y vemos que también hay bacterias que viven en pozos ardientes de Yellowstone. Si lograran evolucionar formas de vida complejas, estas serían muy diferentes debido a la brevedad de los días, la fuerza de los vientos y otras características de la Tierra sin Luna. Sería muy hostil con todos esos vientos, ese ruido y esa nubosidad. El paso del agua a la Tierra sería muy difícil. Quizás veríamos ciclos de vida más cortos, porque las cosas ocurren más rápido. Durante el día habría un tiempo limitado para metabolizar, ganar energía y cumplir los ciclos. Los organismos tendrían que ser un poco más inteligentes. La evolución favorecería a criaturas pequeñas y resistentes y a plantas que pudieran soportar huracanes violentos. No existirían las selvas porque necesitan barreras de viento para poder desarrollarse. Y probablemente no habría criaturas saltando de rama en rama debido a la baja altura de las plantas y a la fuerza de los vientos. Creo que las criaturas no serían muy altas porque les costaría más mantenerse en pie.
Y los árboles con raíces poco profundas no crecerían mucho. Por ejemplo, las palmeras no sobrevivirían. Los vientos constantes impulsarían otras adaptaciones. Las criaturas desarrollarían membranas como velas que les permitirían elevarse y movilizarse por el aire. Y las condiciones de viento perpetuo crearían un planeta excepcionalmente ruidoso. Si los animales hicieran ruidos para comunicarse, tendrían que ser muy diferentes al constante y agudo sonido del viento. Si todos tenemos un receptor que puede diferenciar sonidos y longitudes de onda del ruido de fondo, entonces todos podríamos hablar en un tono muy agudo y oírnos perfectamente. Todos podríamos ser sopranos y nuestros oídos estarían afinados para un tono diferente. O quizá se habrían desarrollado más destrezas visuales para abrirse paso en la sobrecarga sonora. Las criaturas podrían desarrollar extremidades adicionales no solo para protegerse del viento, sino también para comunicarse, como los navegantes que usan códigos de señales. Quizás el habla no se habría desarrollado y se habrían desarrollado otras formas de comunicación como cambios de color, cambios de expresión, lenguajes de seña. ¿Quién sabe? Incluso en la actualidad, muchos seres terrestres como las luciérnagas, los calamares, el krill y las medusas se comunican cambiando el color de sus cuerpos. Debido a la oscuridad de la noche, las criaturas también podrían desarrollar una visión mejorada y sistemas sensoriales similares a los lentes de visión nocturna y visión infrarroja empleados por los militares. La posibilidad interesante es que la vida podría desarrollar sensores tan buenos que pudieran percibir la luz de las estrellas, y eso sería fabuloso. Parece un mundo muy exigente y difícil, inadecuado para la vida humana. Afortunadamente, con la formación de la Luna se crearon las condiciones para que los humanos se desarrollaran y prosperaran. Pero la Luna se está alejando de la Tierra cada año que pasa. ¿Eso significa que llegará otro tiempo en que la Tierra vuelva a estar sin la Luna? Hace 4.500 millones de años, la joven Tierra era un lugar líquido y caliente inadecuado para la vida. Entonces, ¿cómo es que, poco después de la formación de la Tierra, el impacto violento de un objeto del tamaño de Marte creó las condiciones favorables para la vida compleja de la que hoy formamos parte? El golpe puso el eje de nuestro planeta en su inclinación actual y la formación de la Luna lo fijó en esa posición. La masa de la Luna ha impedido que la atracción de los otros planetas altere demasiado la inclinación de la Tierra. Eso ha proporcionado un efecto estabilizador a nuestro clima. La colisión también creó una cadena de reacciones de fuerzas que prepararon el escenario para la vida. Cuando los núcleos de hierro de los dos planetas se mezclaron, crearon un núcleo más grande para la nueva Tierra. La colisión también eliminó la mayor parte de la superficie terrestre. Es probable que esta combinación, junto con el calor que salía del núcleo a través de la delgada corteza terrestre, creara las condiciones para las placas tectónicas. El desplazamiento de estas placas formó cadenas montañosas y cuencas profundas, y la actividad volcánica generada a partir de allí expulsó los gases que crearían nuestra atmósfera. Con el tiempo, el agua se acumuló en las cuencas y así los océanos y los continentes de tierra quedaron en la superficie. Pero aún así, la vida tuvo que sortear dificultades para desarrollarse en aquellos primeros días. Durante los primeros 500 millones de años de la existencia de la Tierra y la Luna, estas sufrieron un bombardeo de materia cósmica que terminaría de formar el sistema solar. Así que, si había vida microscópica primitiva en esos primeros cientos de millones de años, podría haber sido eliminada por aquellos objetos inmensos que chocaban contra la Tierra. Sin embargo, existe evidencia de formas de vida que datan de 3.800 millones de años atrás.
poco tiempo después de finalizar la época de fuerte bombardeo. Para entonces, debido a la fricción de las mareas entre la Tierra y la Luna se había alejado un poco más del planeta y la rotación terrestre se hizo más lenta y alcanzó las 10 horas por día. Pero como la Luna aún estaba mucho más cerca de la Tierra que en la actualidad, las mareas en los océanos eran colosales. Las mareas eran mucho más fuertes. El agua avanzaba mucho tierra adentro y luego regresaba al mar 2 veces al día. Se hacía una gran laguna de agua en la tierra y cuando regresaba al mar transportaba minerales y otras sustancias de la corteza terrestre hacia el mar. Así que había una erosión y desgaste constantes de la tierra, lo cual creaba un ambiente único que quizá fue ideal para el desarrollo de la vida. El área entre la marea baja y la marea alta, conocida como región de intermareas, era enorme. Las mareas altas avanzaban cientos de kilómetros tierra adentro y regresaba al mar pocas horas después. Durante las mareas más bajas, empezaron a formarse grupos moleculares en las inmensas lagunas que quedaban en tierra. Cuando el agua se evapora, las moléculas de H2O se van y queda todo lo demás, de manera que el lodo orgánico de la laguna se concentra cada vez más. Se cree que la vida se formó así, en esas lagunas. Alrededor de hace 570 millones de años a casi 3.900 millones de años del gran impacto, la vida presente en los océanos del planeta empieza a trasladarse hacia la Tierra y da lugar a la aparición de especies más complejas. Entre más grande fuera la región de intermareas, mayor era la biodiversidad que surgía, pues en ese medio había especies que a veces se exponían al sol y a veces al medio acuático. Durante miles de millones de años, nuestro planeta parece haber alcanzado el equilibrio perfecto que permitió la evolución de un ecosistema diverso, complejo y frágil. Existen climas demasiado uniformes, sin cambios estacionales que no estimulan la evolución de la vida porque no hay tensión ambiental. Y por otra parte hay climas demasiado variables donde las estaciones cambian todo el tiempo, donde impacta un asteroide cada 1.000.000 de años y en planetas como esos, la vida probablemente trata de surgir pero no lo logra porque las cosas cambian demasiado rápido. Así que hay una situación intermedia. El caso de la Tierra con la Luna que ha impulsado no solo la formación de la vida primitiva, sino de seres complejos como nosotros. Pero aunque la Luna estabiliza las cosas, ella continúa alejándose de nosotros a una velocidad de 3.75 centímetros por año y hace que nuestra rotación se vuelva más lenta. Los científicos estiman que añadimos 2 segundos a nuestro día cada 100.000 años. Dentro de 1.000 millones de años, nuestros días podrían durar 26 horas en vez de 24, lo cual es maravilloso para las personas a quienes nunca nos rinde el tiempo. ¿Qué le ocurrirá a esta pareja excepcional Tierra-Luna que hizo posible la vida en el planeta? ¿Acaso con el tiempo la Luna se alejará de la influencia gravitatoria de la Tierra? La velocidad a la que eso ocurrirá será tan lenta que no tendrá un mayor efecto. Largos periodos de tiempo pasarán sin mucho cambio, así que tendremos tiempo de que a nuestro Sol se le acabe el combustible y se convierta en una gigante roja. Para ese momento, la Tierra probablemente se destruirá, al igual que la Luna. Y todos nos quemaremos juntos. Quizás sea reconfortante saber que dentro de 5.000 millones de años, el día en que la Tierra llegue a su fin, no estaremos solos. Nuestra ancla celeste nos acompañará. Esa esfera radiante que hizo posible la vida en nuestro planeta.